Oremos. Amado Dios Padre, que por medio de nuestro Señor Jesucristo el día de Pentecostés derramaste con infinito amor la gracia de tu Santo Espíritu, que es fuente brotante de vida eterna. Hoy, al leer tu palabra, te pedimos humildemente, ven Espíritu Santo, guíanos y concédenos espíritu de discernimiento, sabiduría y revelación, para que podamos conocerte y vivir conforme a tu perfecta y amorosa voluntad. Amén. Con el gusto de estar nuevamente con ustedes, reciban un cordial saludo. Este es nuestro 8º capítulo del curso Las Parábolas del Evangelio. Y solamente nos estarán faltando 3 capítulos más para terminar este curso. El día de hoy vamos a hacer estudio, vamos a hacer análisis, oración con las parábolas que son propias de Mateo, según nuestro plan de estudio que se señaló desde el capítulo 1. Hoy iniciaremos las parábolas que solamente las vamos a encontrar en la versión del Evangelio según Mateo. Así pues, vamos a ver 6 parábolas. Estas son la parábola del siervo malvado, la parábola de los obreros de la viña, la parábola de los 2 hijos, la parábola del huésped sin vestido de boda, la parábola de las 10 vírgenes y la parábola del juicio final. Nosotros sabemos que Jesús nunca escribió nada. Bueno, me refiero, nunca dejó nada escrito acerca de sus enseñanzas, de la proclamación del reino de Dios que llevó a cabo. Sabemos por ahí, los evangelios lo registran, que alguna vez escribió en la arena, cuando le presentan, llevan hasta él a la mujer adúltera. Él escribió en la arena, pero nadie registró, nadie señaló qué era lo que escribía. Entonces, finalmente nosotros sabemos que Jesús no deja nada escrito sobre la proclamación del reino de Dios, las parábolas, sus evangelios. Entonces, ¿qué sucede? Que Mateo, el evangelista, recoge todos los recuerdos de la tradición apostólica para transmitirlos a la comunidad cristiana, a la iglesia naciente y sobre todo a sus dirigentes. Y pasando entonces al estudio de la parábola del siervo sin entrañas o el siervo malvado, déjenme platicarles un poquito del contenido de esta parábola. Resulta que refiere a un rey. Lo llama únicamente una vez rey, después lo sigue refiriendo como el Señor. Con esto nosotros debemos entender que se trata de una persona, un personaje regio, posiblemente un rey o alguien investido con autoridad y poder, que tiene siervos. Siervos en la tradición judía no necesariamente era un esclavo. Un siervo era una persona que estaba al servicio de otra, ¿sí? Y muchas veces estos siervos también tenían alguna calidad importante de autoridad, pudiesen ser gobernadores, ministros, alguien con autoridad, cercano al rey, colaborador del rey o del Señor, como lo refiere la parábola. Resulta entonces que el rey o el Señor manda llamar a un siervo o a sus siervos para pedirles cuentas. Uno de ellos resulta entonces que le debe 10,000 talentos. 10,000 talentos, bueno, es una cantidad impagable, equivale a 60 millones de denarios. Cuando el señor o el rey sabe de esta deuda, lo manda encarcelar a él, a sus hijos, a su esposa. Es una severa sanción la que decreta en su contra. Sin embargo, el siervo, ¿verdad?, arrodillado a sus pies, le pide paciencia, le pide clemencia
Y el rey, aquí es lo importante, el rey, movido en misericordia, no solamente le perdona la deuda, sino lo deja en libertad. ¿Qué sucede después? Que ese mismo siervo al que le había sido perdonada esa gran deuda de 60 millones de denarios que equivalían a 10,000 talentos, después encuentra a un compañero, a un igual. Y resulta que ese compañero tiene una deuda con él de 100 denarios. Recordemos que un denario es el equivalente a un salario mínimo. Era una deuda mínima. Y sin embargo le exige a ese compañero que le pague la deuda. Cuando él le manifiesta que no le puede pagar, lo sujeta fuertemente, casi lo ahoga y lo manda a encarcelar hasta que pague la deuda. Los compañeros del siervo que manda a encarcelar a su compañero, pues movidos en tristeza, le comunican al rey o señor lo sucedido. Obviamente, el rey o señor, indignado, encolerizado, lo manda a llamar y le dice: siervo sin entrañas, siervo malvado, debiste haber perdonado esa deuda como yo perdoné la tuya. En castigo lo manda a encarcelar y ahí recibe el duro castigo de este personaje regio o del Señor. ¿Qué debemos de entender en esta parábola? Bueno, el personaje regio, el rey o el Señor, es Dios. ¿Quiénes son los siervos? Pues nosotros, su iglesia, ¿sí? Vamos a ver material para mejor ilustración de lo que acabo de explicar. Veamos pantalla, por favor. Y dice así: parábola del siervo sin entrañas, la encontramos en Mateo, capítulo 18, 23 al 35. Esta parábola trata no solo del perdón entre iguales, sino del perdón de un superior a un inferior, y también trata del actuar de las autoridades religiosas frente a sus comunidades. Refiere a un rey, también llamado Señor. Así pues, es un personaje regio o investido de gran poder. El término siervo no refería siempre a un esclavo. También se le llamaba siervos a los altos funcionarios del rey, que desempeñaban algunos cargos, tales como gobernadores, ministros o algún cargo de autoridad. Esta parábola habla de un rey o señor que es movido por la misericordia y perdona a su siervo una gran deuda, y como después este mismo siervo perdonado por el rey, no perdona a otro compañero que tenía con él una deuda mucho menor. El rey, al saber esto, lo castiga duramente. Veamos siguiente lámina. Y dice: un talento era un peso de 34 kilos. Esto ya lo habíamos señalado en capítulo anterior. Y equivalía a 6,000 denarios. La deuda del siervo del rey era de 10,000 talentos. Esto eran entonces 60 millones de denarios. Sin duda, una deuda impagable. Notemos lo siguiente y reflexionemos sobre lo que a continuación voy a leer. Nosotros humanos estamos imposibilitados para pagar a Dios nuestras culpas y pecados. Por ello, en esta parábola, el siervo se postra pidiendo paciencia, creyendo ingenuamente que podrá pagar su deuda. El rey o señor sabía que eso no era posible, y movido a misericordia, amor, compasión, clemencia, empatía, fue benigno y lo deja en libertad, perdonándole la deuda. Conclusión: Dios perdona, pero tengamos cuidado de no actuar de manera que merezcamos perder su perdón y mostremos la misma paciencia y perdón que Dios nos otorga. Un acto de perdón hace bien y nos hace bien. En Mateo, siguiente lámina, por favor,
En Mateo capítulo 5, 7 encontramos el sermón de la montaña, en el cual Jesús dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En el sermón de la llanura de Lucas capítulo 6, 37, Jesús dijo: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y sered perdonados. Y según Lucas, en su capítulo 23, 34, Jesús en la cruz dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto es una síntesis del perdón. Esta primera palabra que Jesús menciona en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es una síntesis del perdón, pero además es una muestra enorme, divina del amor de Dios. Jesús, en su naturaleza humana y divina, en el suplicio en el que se encontraba, en la indignación de que había sido objeto, calumnia, humillación, dolor, traición, burla, lo primero que encuentra en su corazón, en su mente, para expresar en la cruz es no pedir para él que terminara ese suplicio o que pasara rápidamente esa copa de él. No, lo primero que dice en la cruz es clamar a su Padre, pidiendo perdón para nosotros, porque no sabíamos, no éramos conscientes. El pueblo no estaba consciente de lo que estaban haciendo. De esa misma manera, hoy nosotros, como este siervo malvado, no estamos conscientes de que nosotros, con la concupiscencia que tenemos por naturaleza, somos incapaces de pagar o de enmendar a Dios los muchos pecados que a lo largo de toda nuestra vida cometemos en su contra, faltando a su amor, a su fidelidad. Dios sabe esto. Dios sabe que nosotros, por nosotros, no somos nada y no podemos hacer nada para enmendar o resarcir o cambiar esa ofensa a Dios. Es Dios el que nos perdona. Es Dios el que nos libera y nos salva. Nosotros por nosotros no podríamos hacerlo. Entonces, tengamos mucho cuidado. Dios perdona, pero tengamos cuidado de no perder ese perdón. Y que muchas veces ese perdón que Dios nos pueda dar y se niegue, sea porque nosotros no hayamos aprendido a perdonar. No es fácil. A veces de verdad va en contra de nuestros sentimientos, vivencias, dolores, tribulaciones, injusticias. Pero volteemos a esperar a Dios, porque la venganza es de Dios. Continuamos entonces, ahora sí, con la lectura de la cita bíblica textual según Mateo 18, en sus versículos 23 a 35, y dice: por eso el reino de los cielos, veamos pantalla por favor, por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con su siervo. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Le agarró y ahogándole le decía: paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo, que yo te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar al Señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné a ti aquella deuda porque me lo suplicaste.
¿No debías tú también compadecerte de tu compañero, del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestros hermanos. Así podemos pasar al estudio de nuestra segunda parábola, que es la parábola de los obreros de la viña. ¿Y de qué trata esta parábola? Bueno, esta parábola habla de un contratista, ¿sí? De un contratista generoso. De ahí que esta parábola se debería más bien de llamar parábola del contratista generoso, porque el personaje principal, el personaje bondadoso, justo, dador, ¿verdad? Es el contratista, no los obreros trabajadores de la viña. ¿Y qué sucede? Resulta que temprano, ¿verdad? A la hora tercia, esto es las 9 de la mañana, este contratista sale a buscar a trabajadores que trabajen, valga la redundancia, para su viña, y los manda a trabajar. Y empiezan a trabajar desde la hora tercia, estamos hablando de las 9 de la mañana. Después llega a la hora sexta, que son el mediodía, y encuentra a otros jornaleros y los manda también a trabajar a su viña. Posteriormente, a la hora nona, encuentra a otros jornaleros en la plaza y les dice: vayan a trabajar a mi viña. Y por último, a la hora 11, ya es lo último del día de jornada, encuentra a otros viñadores y les dice: ¿ustedes qué hacen aquí? ¿Por qué no trabajan? Y dice: es que nadie nos ha llamado. Él dice: vayan a trabajar a mi viña. Entonces resulta que aquí tenemos diferentes viñadores, trabajadores, que han trabajado la jornada en tiempo diferente en cuanto a su duración. El contratista generoso, cuando contrata a los primeros viñadores a partir de la hora tercia, acuerda con ellos el pago, cuánto les va a pagar. Y una vez que se pone de acuerdo en el pago, empiezan a trabajar. Entonces, después sigue llamando a más viñadores en tiempos hora posterior y trabaja. Cuando llega el fin de la jornada, los llama a todos y primero les paga a aquellos que trabajaron en la hora 11 y les paga completo el salario que había acordado con aquellos viñadores que empezaron desde el principio de la jornada. Esto es a las 9 de la mañana. Cuando ven esto, los jornaleros o viñadores que habían trabajado completo el día dicen: hoy, pues si a él que trabajó muy poco, sin calor, sin cansarse, le pagó completo lo que nos iba a pagar a nosotros, pues a nosotros nos va a dar más. Y ellos esperaban más. Cuando les da su pago, les da lo acordado. Ni un denario más, ni un denario menos, lo acordado. Entonces ellos se sorprenden y dicen: esto no es justo. Nosotros trabajamos mucho más que aquellos que solamente iniciaron su trabajo a la hora 11. Nosotros con el calor, el cansancio, el tiempo, y nos paga igual. Y empiezan a sentir entonces el celo, el enojo, la envidia, el coraje y la inconformidad. Y entonces el contratista generoso le dice: ¿qué me reclamas? Yo contigo pacté el salario. Ahí está, te lo estoy pagando. Eso es lo justo. Y si yo quiero dar a otro lo mismo porque haya hecho menos, ¿eso a ti en qué te perjudica?
¿Qué nos enseña aquí? Nosotros a veces nos falta esa falta, perdona el pleonasmo, a nosotros a veces nos hace falta ese entender que unos merecen igual que los otros sin importar a veces quién se haya esforzado más o quién se haya esforzado menos. Porque no vemos que en realidad no es quién se haya esforzado más y quién menos, sino que todos somos diferentes, con capacidades diferentes, con aptitudes diferentes y por tanto obligado posiblemente a trabajos y resultados diferentes, pero igualmente merecedores que aquel que se esforzó más o menos, aquel que trabajó más o menos. Y eso nosotros, en nuestra capacidad humana, a veces no lo podemos ver o percibir. Pero Dios, el justo juez, lo sabe. Y porque es justo, igual ama, igual dará a aquellos que son buenos y a aquellos que son más buenos. Y les dará igual. ¿Pero por qué? Atendiendo a sus condiciones personales, sus capacidades, sus situaciones, el cómo se presentaron las circunstancias para cada cual. Conoce los corazones, conoce las capacidades, conoce bajo qué circunstancias actuamos. Igual nos ama, igual nos da, porque es justo. Así entonces, vamos a ver material. Leamos, y dice, parábola de los obreros de la viña. Sería mejor llamada parábola del contratista generoso, pues el personaje principal no son los obreros de la viña, sino el contratista que les da trabajo. Colocada en la última sección del Evangelio, la cual está envuelta de tristeza. Es un ambiente donde parece no brillar la justicia, sino la injusticia. Jesús enseña esta parábola en la que el contratista generoso, que es Dios, es la solución, es el que da solución al momento de ajustar cuentas en la próxima llegada del reino de los cielos. Y aquí la pregunta, ¿somos buenos o nos creemos buenos? Qué fácil es convertirnos en personas desagradables a Dios por falta de empatía, celo, envidia, coraje. Qué fácil es reprobar la bondad que muestra una persona a otra, provocándonos envidia y celo, porque queremos que solo se nos dé a nosotros, esperamos recibir todo solo nosotros, sentimos que los demás no merecen, no tienen derecho y creemos que solo nosotros merecemos lo deseado, otros no. El amor y generosidad de Dios, veamos siguiente lámina por favor. El amor y generosidad de Dios supera la justicia humana. Dios ama y da el reino de los cielos por igual, tanto a un pecador arrepentido como a uno que cree haber sido bueno. Dios es tan eternamente amoroso y fiel que da por igual a todo aquel que haya trabajado en espíritu y obras, ya sea más o menos. Lo importante es que si hizo mal, se haya arrepentido y corregido, obrado en la voluntad de Dios. Habrá salvación y vida eterna para los más y menos buenos, y los que se conviertan sin hipocresía, sin celo, sin interés, sino de forma sincera y auténtica. Jesús también dirigió esta parábola a los judíos inconformes por el amor que Jesús mostró a los pecadores y paganos, pues los judíos, el pueblo de Dios, supuestamente siempre servían a Dios y Jesús ofreció por igual y para todos el reino de los cielos. Esto hoy es aplicable a nosotros. En todas las circunstancias de la vida debemos darnos cuenta que todos hemos sido llamados a trabajar en espíritu y buenas obras y así recibir el reino de los cielos. Con la anterior explicación y el material de apoyo podemos dar entonces lectura textual a la parábola de los obreros de la viña, que la encontramos en Mateo capítulo 20 versículos 1 al 16. Veamos pantalla.
En efecto, dijo Jesús, el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado con los obreros en un denario al día, les envió a su viña. Salió luego hacia la hora tercia y al ver a los otros que estaban en la plaza parados, les dijo: «Id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo». Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la hora nona e hizo lo mismo. Y todavía salió a eso de una hora undécima. Y al encontrar a otros que estaban allí, les dice: ¿Por qué estáis aquí todo el día parados? Dícenle. Es que nadie nos ha contratado, dícenles. Id también vosotros a la viña. Al atardecer, dice el dueño de la viña a su administrador: llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron pues los de la hora undécima y cobraron 1 denario cada uno. Al venir los primeros pensaron que cobrarían más, pero ellos también cobraron 1 denario cada uno. Y al cobrarlo murmuraban contra el propietario, diciendo: estos últimos no han trabajado más que 1 hora y les pagas como a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el calor. Pero él contestó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en 1 denario? Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte, quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O vas a ser tú ojo malo porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros y los primeros serán los últimos. Podemos pasar ahora a nuestra siguiente parábola. Es una parábola muy pequeñita, pero que nos da mucho a reflexionar. Es la parábola de los 2 hijos, que lo encontramos en Mateo capítulo 21, versículos del 28 al 32. ¿Y de qué habla esta parábola? Bueno, obviamente de un padre que tiene 2 hijos. Y a uno de ellos le pide que vaya a trabajar. Y el hijo le dice: no iré. A su otro hijo le dice: ve a trabajar. Y el hijo le dice: sí, iré a trabajar. Bueno, ¿qué resulta después? El hijo que le dijo que no iba a trabajar se arrepiente, va y trabaja. Y el hijo que le dijo que sí iba a trabajar, sencillamente no trabaja. Aquí, ¿qué encontramos? En la parábola, el Padre es Dios. Los hijos somos nosotros. ¿Cuántos de nosotros decimos: sí creo en Dios, sí lo amo, sí quiero vivir en conformidad a su voluntad, quiero ser fiel a Él? Y sin embargo nuestra conducta, nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir no es la esperada por Dios. No trabajamos para hacer crecer nuestro espíritu y que den buenas obras, que tengamos los frutos del espíritu, ¿no? Y en cambio otros que no se jactan, no dicen, no hablan si son o no son obedientes a Dios, fieles a Dios, e incluso llegan a negar un tanto la fe o la creencia. Y sin embargo, en su conducta, en su actuar, en su vivir, en su sentir, son correctos, actúan y viven en integridad frente a Dios. Eso es lo que nos dice esta parábola. Para ilustrar esto vamos a ver pantalla, por favor. Parábola de los 2 hijos, Mateo capítulo 21, 28 a 32. Es una parábola igualmente escatológica. Cuando decimos escatológica sabemos que nos estamos refiriendo al final de los tiempos. ¿Cuándo iniciaron el final de los tiempos? Pues después de que nuestro Señor Jesucristo ascienda al cielo
para glorificarse y exaltarse a la derecha del Padre. Ahí inicia el tiempo escatológico. Esto es el final de los tiempos. ¿Por qué? Porque estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es la parusía. Entonces, esta parábola es de corte escatológico. Veamos pantalla, habla de un padre que pide a sus hijos que trabajen en la viña. Uno le dice que no quiere trabajar, pero se arrepiente y va a trabajar, mientras que el otro hijo le dice que sí irá a trabajar, pero no lo hace. Aquí la enseñanza es sobre la importancia del cumplimiento que se da a la voluntad del Padre, o sea, a la voluntad de Dios. En la parábola, Jesús refiere a los publicanos y rameras arrepentidos que convertidos llegarán al reino de Dios antes que aquellos que se dicen creer en Dios y sin embargo no viven en su voluntad. Recordemos aquí que Jesús, durante la proclamación del reino de Dios, que era su misión, tuvo diferentes ambientes en relación a las personas. Algunos lo recibían, otros lo rechazaban, algunos eran discriminados, otros pecadores o paganos. Y sin embargo Jesús aquí señala que aquellos que se dicen, ¿verdad?, o que se decían el pueblo de Dios, y refiriéndose sobre todo a los escribas, a los fariseos, decía, esos no entrarán tan fácil al reino de Dios. Es más fácil que las rameras o los publicanos, que eran los cobradores de impuesto, ¿verdad?, judíos que trabajaban para el imperio romano y cobraban impuestos al pueblo de Dios, decía, ellos o las rameras entrarán más fácil al reino de Dios que ustedes, que se dicen correctos. Con esto podemos dar lectura a la parábola. Es muy pequeñita, la encontramos, como ya dije, Mateo 21, 28 al 32. Dice, ¿pero qué os parece?, pregunta Jesús. Un hombre tenía 2 hijos. Llegándose al primero le dijo, hijo, vete hoy a trabajar a la viña. Y él le respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo le dijo lo mismo. Y él respondió, voy, Señor. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? El primero, le dicen. Díceles Jesús, en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas llegan antes que vosotros al reino de Dios, porque vino Juan a vosotros por camino de justicia y no creéis en él, mientras que los publicanos y las prostitutas creyeron en él y vosotros ni viéndolo os arrepentisteis después para creer en él. Con esto podemos pasar a nuestra siguiente parábola, que es el invitado sin vestido de bodas. Esta parábola, también única, propia de Mateo, que está en el capítulo 22 del 11 al 14, vamos a verla que no se refiere con un título en especial, sino que en realidad esta parábola, que podríamos llamarla la parábola del invitado sin vestido de boda, es en realidad la continuación de aquella otra parábola que en una ocasión ya estudiamos, de el gran banquete, en donde el rey, ¿sí?, invita a la boda de su hijo. ¿La recuerdan? ¿Sí? Manda a sus siervos a llamar a los invitados, todos rechazan esa invitación y finalmente el rey dice, bueno, la boda, el banquete está preparado, salgan a las plazas, llamen a todos, que se llenen todos los lugares. Ahí esa es la parábola del banquete. Bueno, continúa, ¿sí? Continúa, pero ahora lleva otro mensaje. Y este otro mensaje podría llamarse la parábola del invitado sin vestido de boda, pero no vamos a encontrar con este título esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de qué trata? Bueno, llegaron todos aquellos que fueron invitados. Llegaron todos aquellos que fueron llamados para asistir a ese banquete y que estaban en las plazas, en los caminos, a las afueras de la ciudad. O sea, recordemos, aquí con este llamado, Dios nos está mostrando, Jesús nos está enseñando la salvación y el universalismo de la salvación. Jesús llamó a todos.
no solo al pueblo de Dios. Entonces entran todos estos llamados que no eran propiamente solamente judíos o fariseos y escribas, sino todos, pecadores, discriminados, paganos, extranjeros, todos fueron invitados, más bien llamados, y entran al banquete. Y normalmente cuando se daban estos banquetes, sobre todo cuando eran banquetes regios que los ofrecía un rey, lo común no era que el rey participara del banquete y estuviera compartiendo mesa con sus invitados, no, sino que llegaban al banquete, disfrutaban de él, lo que se les brindaba, y el rey pasaba a saludar, a ver a los asistentes, a agradecer su asistencia, a saludarlos, a darles la bienvenida. Y así lo hace. Entonces, cuando está pasando a saludar a todos los asistentes, encuentra uno que está mal vestido para asistir a esa boda. Cuando lo ve se extraña y le dice: ¿cómo has podido entrar así con esta ropa, mal vestido? O sea, una ropa inadecuada para la ocasión. No se exigían un gran atuendo para asistir a estas bodas regias o del rey, simplemente con que estuviera limpio era suficiente. Pero aquí, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es, recuerden, la metáfora simulado, disfrazado de que tiene toda parábola como género literario? El estar con ropa inadecuada o mal vestido, sucio, ¿verdad? Significa que la persona, que somos nosotros, cuando acudamos a la presencia de Dios, si vamos cargados de culpas, de pecados, estaremos sucios, estaremos inapropiados para estar en la presencia de Dios. Dios es santo. Y ante Él, en su gloria, en su presencia, no puede estar, no debe estar, ni permitirá estar frente al pecado. Una persona sucia del corazón por pecado, ¿verdad?, no es adecuada para estar en presencia de Dios. ¿Y qué hará? Lo sacará, como lo hace en este caso este rey. Lo ata de pies y manos y lo arroja, lo saca fuera. ¿Y qué quiere decir lo arroja y lo saca fuera? Bueno, fuera de la presencia del rey. Entendiendo el significado profundo de esta parábola, está hablando que lo saca fuera, lo separa y ya no va a estar en la presencia de Dios. Dios, el castigo que puede darnos es sacarnos, arrojarnos. Estaremos en ausencia de Dios, como ya había yo señalado el infierno, ¿verdad?, que es el castigo eterno y definitivo. La segunda muerte definitiva es el infierno. ¿Y qué es el infierno? Es la total y absoluta ausencia de Dios. Eso les aseguro que es el llorar y el rechinar de dientes. No puede haber un estado más doloroso, de mayor tribulación, de dolor, de desconsuelo, de vacío, de angustia, que permanecer de manera eterna en la ausencia de Dios. Es algo que la capacidad humana no puede discernir ni entender, pero que sabemos que es algo indudablemente indeseable y que todo cristiano aspira poder llegar a la gloria de Dios, nunca sufrir su ausencia. Así entonces, veamos pantalla y dice: el cristiano debe vestir un traje adecuado y limpio. El vestido adecuado para poder entrar al banquete que se prepara y se brinda en el reino de los cielos es el temor de Dios. Esto es la fidelidad a Dios, la fe
y obediencia de su voluntad y también el saber perdonar. El que está vestido en forma inadecuada o sucio no puede entrar al banquete que se prepara y se dará en el reino de los cielos. Aquel que no esté bien vestido será llanto y rechinar de dientes. Recordemos también que Dios perdona y salva, y así viste al arrepentido con un traje de salvación y de nueva vida. No olvidemos que Dios es infinitamente misericordioso y perdona. Cuando nos perdona, nos viste de forma adecuada, limpios. Quedamos sin cargas para poder estar en su gloria, en su presencia. Leamos esta parábola, Mateo 22, capítulo 11, veamos pantalla por favor. Cuando entró el rey a ver a los comensales, vio allí uno que no tenía traje de boda. Le dice: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Pasamos a nuestra penúltima parábola de estudio del día de hoy y dice, es la parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué nos dice esta parábola? Habla de 10 vírgenes y señala que unas eran prudentes y las otras eran necias. Habla de que estaban esperando la llegada del novio. En nuestra tradición, y estoy hablando de nuestro México, el país de México, es común en nuestra tradición que el novio espera a la novia, que es la novia la que se tarda y llega al altar. Bien, sin embargo, en esta tradición que estamos leyendo aquí, en la parábola de las 10 vírgenes, el que espera, más bien la que espera, es la novia. En este caso son novias. Las novias esperan al novio. ¿Por qué? Porque el novio está haciendo la negociación con los padres. Está acordando, ¿verdad?, los regalos o lo que va a dar por la valiosa novia. Y una vez que es acordado esto, el negocio queda cerrado, es entonces que el novio puede acudir a la novia para llevársela a la casa que habrá preparado para tenerla con él como su esposa. Entre tanto, entonces, esta parábola dice que estas novias deben de saber esperar. Y sin embargo, el novio se tarda. Aquí esta parábola está haciendo alusión al tiempo escatológico, el final de los tiempos, cuando estamos esperando la parusía, o sea, la segunda venida de Jesús, y que sentimos ya se ha retrasado, que ha tardado su llegada. A esto refiere. Entonces, ¿qué pasa? Que estas novias están esperando al novio que se tarda y se tarda y se tarda y se empiezan a adormilar, empiezan a quedarse dormidas. De repente se oye el grito que dice: ya viene el novio, ya llega el novio. Y entonces, aunque están adormiladas las novias, y cuando dice están adormiladas, se está refiriendo esta parábola, ¿verdad?, en la metáfora del mensaje que lleva, se está refiriendo a que nosotros, que sabemos que estamos viviendo el final de los tiempos escatológicos, que sabemos que esperamos la parusía, la segunda venida de Jesús, ¿qué hacemos? En lugar de estarnos preparadas y atentas, en lugar de ser novias prudentes, somos novias necias. ¿Y qué hacemos? Se enfría la fe, nos adormilamos, nos quedamos quietos, no preparamos ese recibimiento que vamos a hacer cuando llegue el novio a nosotros. Y esa preparación debe de ser obrar buenas obras. En la parábola, las buenas obras es el aceite.
El aceite que tienen preparadas las novias, ¿verdad? Unas lo tienen preparado el aceite y otras no. ¿Sí? Y aunque todas se adormilan, todas se quedan dormidas, esto es refiriendo que nosotros a veces nos enfriamos en la fe, no obstante unos están preparados y otras no, con las buenas obras. ¿Qué pasa? Llega el novio, las que están preparadas con aceite, ¿verdad? Pueden entrar al banquete con el novio. Aquellas que no estaban preparadas, que no habían tenido el aceite listo, ¿qué significa el aceite? Las buenas obras, ¿verdad? Que es el mensaje profundo, oculto que lleva esta parábola. Si no tienes aceite, quiere decir no hiciste buenas obras, no podrás entrar al banquete. ¿Por qué? Porque a destiempo, cuando van a comprar el aceite y regresan, cuando van a querer hacer buenas obras, hacer lo que no hicieron a tiempo, en realidad ya no es tiempo, ya se hizo de noche, se acabó el tiempo, la puerta se cerró, el banquete se está realizando, el banquete de boda se está realizando sin las novias que llegan tarde, por no tener listo el aceite, por no haber hecho buenas obras. Estas, según la parábola, ruegan y le dicen, ábreme la puerta, ábreme la puerta. Sale el novio y les dice, en verdad te digo, no te conozco. Qué difícil, qué duro. Tengamos cuidado. Veamos material. Parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1-13. Esta parábola es escatológica y refiere la parusía. Jesús la enseñó ya muy cerca de su pasión y muerte. Por ello Jesús dice, velad, porque no sabemos el día y la hora de todo lo que va a suceder. En nuestra tradición el novio espera a la novia. Ella es la que tarda. En cambio, en la tradición de esta parábola, la ceremonia comenzaba con la llegada del novio a llevarse a la novia. Se habla de una tardanza y espera. Esto debido a la negociación entre los padres por la valiosa novia. El novio se hace respetar. Su tardanza provoca que las novias se adormilen en la espera. Esto hace alusión al retraso de la parusía y la tardanza que provoca el enfriamiento de la fe. Las novias prudentes esperan el término de la negociación para que el novio llegue a llevárselas, saber discernir la voluntad de Dios. El aceite son las buenas obras que de último momento, ya tarde de noche, no podrán llevarse a cabo. Cada uno debe hacer buenas obras. Es algo personal que no se transfiere o se comparte. Por eso vemos que las novias no convidaron a las novias necias el aceite, ¿sí? Son las buenas obras, esas son personales de cada quien, no pueden compartirse. Veamos pantalla siguiente lámina. Las novias necias no están preparadas y ya tarde de noche ya nada podrán hacer. La falta de aceite es la ausencia de buenas obras. Al fin, el novio llega repentinamente y cierra la puerta. Esto hace alusión a la llegada del reino de los cielos que nos puede tomar por sorpresa y sin estar preparados. Por ello es importante perseverar sin adormilar la fe por la espera. Las novias prudentes entraron con el novio al banquete de boda y las necias no preparadas se quedaron fuera. Rogaban que se les abriera la puerta, pero el novio dijo, en verdad os digo que no os conozco. Es un rechazo porque no eran dignas de entrar. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dios quiere buenas obras, no palabras. Quiere que seamos prudentes y no necios. Vamos a darle lectura a esta parábola de las 10 vírgenes, única de Mateo, en su capítulo 25, versículos del 1 al 13. Y dice, veamos pantalla por favor, Mateo 25, 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a las 10 vírgenes que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, en efecto, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio,
junto con sus lámparas, tomaron aceite en las alcuzas. Como el novio tardaba, se adormilaron todas y se durmieron. Mas a medianoche se oyó un grito: ya aquí el novio, ya está, salid a su encuentro. Entonces todas ellas, o aquellas vírgenes, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes replicaron: no sea que no alcance para nosotras y para vosotros. Es mejor que vayáis donde los vendedores y las compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Con esto podemos pasar a nuestra última parábola, que es la parábola del juicio final, que la encontramos únicamente, como ya estamos señalando de forma reiterada, en el Evangelio según Mateo, capítulo 25, 31 al 46. Esta parábola es una admirable parábola. Miren, veamos pantalla para explicar mejor esto. Esta parábola es un cuadro admirable que cierra el discurso escatológico y pone fin al ministerio público de Jesús. Es, pues, como veremos, doblemente escatológica y suprema. Esta parábola es una impresionante descripción del juicio final. Habla de la suerte final de toda la humanidad. En ella ya no vemos a aquel Jesús hombre sencillo, humilde y sereno, sino que vemos a nuestro Señor Jesucristo sentado en su trono de gloria, con toda la majestad del más grande, único y divino Rey de reyes y justo juez del reino de Dios, que vendrá con todo su poder y gloria como único soberano absoluto y universal, acompañado de sus ángeles. Y así, esta parábola narra cómo es común encontrar ovejas y cabritos juntos, y nos dice que nuestro Señor Jesucristo separará a las ovejas de los cabritos a la derecha y a la izquierda. Esto significa que hará el juicio final. Explico lo anterior. Esta parábola, como ya dijimos, es doblemente escatológica y suprema. Habla del juicio final. Habla de aquella visión, ¿verdad?, que refiere la parusía, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en la que Daniel, ¿verdad?, en esa visión ve venir del cielo a uno como hijo de hombre con todo poder, con gloria, para establecer un reino eterno que no tendrá final, un reino a todas las naciones. Ya no vemos a ese Jesús tanto es Jesús, el Maestro, el amigo, misericordioso, dócil, perdonador, que si bien conserva todos estos atributos, sí, ahora se presenta investido el Rey de Reyes, con autoridad, con poder, justo juez que va a hacer el juicio. De ahí que es nuestro Señor Jesucristo, ya no es Jesús, es nuestro Señor, el Rey de Reyes. El Señor es el dueño de todo, ¿sí? Por cuanto su Padre lo glorificó y lo exaltó a su derecha, ¿sí? Y le entregó todo el poder y toda la gloria, como lo dice el Evangelio de Mateo, capítulo 28, 18. Me ha sido dado todo el poder del cielo y de la tierra. Ese es ya Jesús. Y repito, ya no solo es Jesús, es nuestro Señor Jesucristo, el dueño. Y habla de que
en ese juicio final va a separar. Y refiriendo en la parábola, ¿verdad? Con el lenguaje utilizado de metáfora de ovejas y cabritos. ¿Qué son las ovejas? Miren, las ovejas son animalitos dóciles, obedientes, generalmente todos son blancos, ¿verdad? Mientras que el cabrito casi siempre es negro o manchado, es rebelde, es huraño, no obedece fácilmente a su pastor. Esa es la diferencia que hace. Entonces aquí nosotros vemos como en esta parábola nos dice que el justo juez, el rey, nuestro Señor Jesucristo, va a llegar y va a separar a la derecha a las ovejas y a la izquierda a los cabritos. ¿Qué está haciendo con esto? Aquellos que hayan vivido en integridad con Dios, obedientes en fidelidad, serán llamados por el pastor, por el rey, y les dirá: venid benditos de mi Padre, al reino que estaba preparado para ustedes desde antes del inicio de los tiempos. Y los llama: venid al reino, a la gloria, al gozo de mi Padre. En cambio, a los cabritos, refiriendo a aquellos que no vivieron en integridad con Dios, refiriendo a aquellos que no son dignos de estar en la presencia de Dios. Nótese cómo les dice: malditos, salgan fuera. Ni siquiera menciona ya el nombre de Dios, de su Padre, y los saca fuera. No van a estar en su presencia, ¿sí? Entonces, cuando les dice malditos, salgan fuera, ¿verdad? Se está refiriendo al infierno, a la total y absoluta ausencia de Dios. Así entonces, vamos a volver a ver pantalla para que podamos comprender esto un poco mejor, y vamos a poner mucha atención en 6 obras de misericordia que se refieren en esta parábola. ¿Por qué? Porque en esta parábola les dice Jesús: en verdad les diré, a aquellos que recibiré como benditos, vengan benditos al reino que mi Padre ha preparado para ustedes, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y acudieron a mí. Y entonces aquellos que han actuado en integridad con Dios, aquellos que son dignos de estar en la presencia de Dios, se extrañan y dicen: pero Jesús, ¿cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te vestimos? ¿Cuándo estuviste enfermo y te visitamos? ¿Cuándo fuimos a la cárcel y a verte? ¿Cuándo fuiste forastero y te dimos posada? ¿Cuándo? Nunca recordamos haber hecho eso. Y Jesús les contesta: cuando a un hermano, un semejante a ti, le diste de comer, me diste de comer a mí. Cuando le diste de beber, me diste de beber a mí. Cuando lo vestiste, me vestiste a mí. Cuando lo visitaste porque estaba enfermo, me visitaste a mí. Cuando le diste a cojo, posada, a un forastero, me acogiste a mí. Cuando alguien estuvo en la cárcel y fuiste a verlo, me viste a mí. Lo que hagas con tus semejantes, lo haces a mí. Y eso se lo dice, ¿verdad?, a aquellos que son dignos, las ovejas, las que fueron obedientes, dóciles, que seguían a su pastor y que por tanto son blancas. Mientras que los cabritos, aquellos no dignos, les dice: ustedes tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estuve enfermo y no me visitaste, fui forastero y no me diste posada, estuve en la cárcel y no
fuiste a visitarme? Y también, ¿verdad? Extrañados dicen, ¿y cuándo te negamos todo eso? ¿Cuándo necesitaste eso y te lo negamos? Y les aclara, cuando a un hermano, un menor a ustedes, alguien más pequeño, ¿qué quiere decir? Alguien necesitado, alguien que estuviera en situación de necesidad, que haya tenido hambre y no le hayan dado de comer, no le hayan dado de beber, no lo hayan visitado cuando estaba enfermo, no le hayan dado posada cuando necesitaba un lugar, un techo, cuando no lo visitaran en un momento de tribulación en la cárcel o en enfermedad. Si no lo hicieron, es como si no lo hubieran hecho conmigo. Esto es algo bien importante. Vamos a ver pantalla y dice, veamos pantalla. Sabemos que las ovejas son dóciles y obedientes a su pastor, generalmente son blancas, símbolo de pureza. En cambio, las cabras son bruscas, hurañas, independientes, no obedecen fácilmente a su pastor, son rebeldes de color negro o manchadas. Así hace alusión al juicio final en el que el Hijo del Hombre separará a la derecha a aquellos dignos de su reinado y les dirá, venid, benditos de mi Padre, recibir el reino que estaba como herencia preparado para ustedes desde antes de los tiempos. Y las obras de misericordia ya las expliqué, las estamos viendo en pantalla. Esto lo dice Jesús. Cuando hiciste esto por un hermano, lo hiciste por mí. En cambio, ¿verdad? En el juicio a los malos, nuestro Señor Jesucristo los rechazará, los expulsará, dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto es una imagen apocalíptica del castigo eterno, la separación y ausencia eterna de Dios, la muerte segunda, la condenación definitiva y eterna. Haciendo también referencia a que Jesús le dijo a estos impíos que cuando dejaron de hacer esas 6 obras de misericordia a un hermano más pequeño o necesitado, en realidad habían dejado de hacer esto para nuestro Señor Jesucristo. Y por último, hagamos esta reflexión, veamos pantalla. Debemos darnos cuenta de que el pecado de omisión es el que más cometemos y en ocasiones sin darnos cuenta. ¿Cómo actúas tú frente a la necesidad material o emocional o la tribulación, la soledad, la enfermedad que sufren los demás? ¿Actúas con caridad, empatía, tolerancia, comprensión y paciencia? Por tanto, ¿quién te condenará? ¿Acaso Cristo Jesús? No, nosotros mismos nos condenamos con nuestras conductas. Con esto podemos ya dar lectura a la cita bíblica textual de esta parábola de Mateo 25, 31 a 46, que dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregados delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogiste, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y acudiste a mí. Entonces los justos responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey les dirá: en verdad os digo, que cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis.
Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, era forastero y no me acogiste, estaba desnudo y no me vestiste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces dirán también esos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos? Y él entonces les responderá: en verdad os digo que cuando dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Con esto estamos terminando nuestro capítulo 8, las 6 parábolas únicas, exclusivas, que las encontramos en el Evangelio de Mateo. Los dejo con el video que va a ilustrar estas 6 parábolas, esperando tener el honor de su asistencia a nuestro próximo capítulo 9, las parábolas del Evangelio. Evenu Shalom Aleichem. Gracias. Pedro se acercó entonces y le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Dícele Jesús: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso en el reino de los cielos es igual que un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, un hombre que le debía 10,000 talentos le fue presentado. Como no tenía para pagar, ordenó al Señor que él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía fuese vendido para pagarle. El siervo se postró a sus pies. Ten paciencia conmigo, Suplicó. que yo te lo pagaré todo. Movido a compasión, el señor de aquel siervo perdonó la deuda, le dejó ir. Pero, al salir aquel siervo, se encontró con un compañero que le debía 100 denarios. Lo agarró y empezó a ahogarle. Págame lo que me debes. Le exigía. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba tener paciencia con él. Te pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue e hizo que lo encerraran en la cárcel hasta que pagase la deuda. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor le mandó llamar. Eres un siervo malvado, le dijo. Yo te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No debiste compadecerte de tu compañero como yo me compadecí de ti? Encolerizado, su señor lo entregó a los verdugos para torturarlo hasta que pagase lo que debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis a vuestro hermano de corazón. Que el reino de los cielos es como un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiendo convenido en 1 denario por día, los envió a su viña. Hacia la tercera hora salió y vio a otros que estaban en la plaza sin hacer nada. Les dijo: Id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la nona e hizo lo mismo.
Salió a la 11ª hora y encontró a otros que estaban ahí. Les dijo, ¿Por qué estáis ahí todo el día sin hacer nada? Porque nadie nos ha contratado. respondieron, díceles él. Id también vosotros a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña dice a su administrador: llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos y al final los primeros. Vinieron pues los de la hora 11ª y cobraron 1 denario cada uno. Así que al venir los primeros, pensaron que recibirían más, pero también cobraron 1 denario cada uno. Y al cobrarlo murmuraban contra el propietario. Estos últimos no han trabajado más que 1 hora, Dijeron, y les ha pagado como a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y también el calor. pero él contestó a uno, Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en 1 denario? Toma tu paga y vete. Quiero dar al que contraté al último lo mismo que te di a ti. ¿Es que no puedo hacer lo que yo quiera con mi dinero? ¿O eres envidioso porque soy generoso? así los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Fue al primero y le dijo, hijo, ve a trabajar hoy en la viña. No quiero, respondió. Después se arrepintió y fue. Fue con el segundo hijo y le dijo lo mismo. Respondió, voy, señor. Pero no fue. ¿Cuál hizo la voluntad del padre? El primero. Le dicen, díceles Jesús, En verdad os digo que los publicanos y las rameras entrarán al reino de Dios antes que vosotros. Juan vino a vosotros por el camino de la justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras sí. Ni viéndolo os arrepentisteis para creerle. Entró el rey y al ver a los comensales, notó que había un hombre que no tenía traje de boda. Amigo, le dice, ¿cómo has entrado sin traje de boda? Él se quedó callado. El rey dijo a los sirvientes, atadle de pies y manos y echadle fuera de aquí, a las tinieblas. Ahí va a ser el llanto y rechinar de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Entonces, el reino de los cielos será como 10 vírgenes que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, tomaron aceite en las alcuzas junto con sus lámparas. Como el novio se tardaba en llegar, se adormilaron y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, aquí está el novio, salid a su encuentro. Las vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Las necias dijeron, dadnos de vuestro aceite, nuestras lámparas se apagan. No, replicaron, no sea que no alcance para nosotras y vosotras. Id a donde los vendedores y comprad para vosotras. Pero mientras ellas iban a comprar el aceite, llegó el novio. Las que estaban preparadas entraron al banquete de boda,
y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras. Señor, Señor, decían, ábrenos la puerta. Pero él respondió, en verdad os digo, que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis ni el día ni la hora. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Todas las naciones se congregarán ante él, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Pondrá a las ovejas a su derecha, y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, vosotros benditos por mi Padre, recibid la herencia, el reino preparado para vos desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis algo de beber. Era forastero y vosotros me acogisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a verme. Los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos algo de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? El rey les dirá, en verdad os digo, cuando lo hicisteis al más pequeño de estos, mis hermanos, lo hicisteis a mí. Entonces dirá a los de la izquierda también, alejaos de mí, estáis malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, y tuve sed y no me disteis de beber. Era forastero y no me acogisteis, y estaba desnudo y no me vestisteis, y estaba enfermo en la cárcel y nunca me visitasteis. Entonces dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo en la cárcel y no te asistimos? Él responderá, en verdad os digo, cuando dejasteis de hacer con uno de los más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí. Y estos irán al eterno suplicio, y los justos a la eterna vida.